A ver, empezaremos con un décimo al menos de la clase, ¿ya? 8 si quiera que sea. Ok, doctores, para terminar el capítulo 7 vamos a ver neoplasias del sistema nervioso. ¿Se escucha, Anthony? ¿Se ve la imagen? Ok, bueno, vamos a hablar de los tumores cerebrales, entonces, las enfermedades del sistema nervioso. Bueno, el origen, hay que entender que si bien las metástasis son mucho más frecuentes, los tumores primarios se van a originar de estirpes celulares dependientes principalmente de las células de sostén, aunque también pueden originarse directamente en las neuronas, ¿no? Es más frecuente ciertamente que el sistema nervioso se vea afectado a consecuencia de un cáncer sistémico, ¿no? Dentro de las neoplasias más frecuentes para nosotros están el cáncer pulmonar, especialmente el de células pequeñas, el cáncer de mama y los melanomas también, que suelen expandirse muy frecuentemente hacia el sistema nervioso, ¿no? Los primarios, los que se originan en estructuras o estirpes celulares neurales cerebrales, más o menos van a ser el 50%, este dato es muy importante. Eso significa que cuando vemos una lesión, ¿no?, en el sistema nervioso, pues la mitad probablemente no sean originados en el cerebro. La mayoría son supratentoriales, ¿no? La mayoría van a estar en telencéfalo. Y en los niños, en el caso de los niños, suelen afectar predominantemente fosa posterior, ¿ya? Son infratentoriales. En niños, dos tumores para que recuerden, que suelen ser también pregunta de examen de residentado muy frecuente: los ependimomas y los meduloblastomas, que afectan especialmente fosa posterior, ¿ya? La etiología, ¿cuál es la etiología del cáncer del sistema nervioso? Bueno, en el caso de los tumores primarios, estamos hablando de, al parecer, algunas mutaciones celulares que son bastante inespecíficas. No tenemos un marcador genético puntual que se asocie con los tumores cerebrales, excepto para algunos casos que son poco frecuentes, ¿no? Dentro de los tumores del sistema nervioso que podrían tener alguna base genética reconocida está la neurofibromatosis, si ustedes recuerdan, la enfermedad de von Recklinghausen, la esclerosis tuberosa, la hemos mencionado un tanto en epilepsia, ¿no?, que provocan epilepsia, trastornos conductuales, ¿no?, y cáncer. Las neoplasias endocrinas múltiples, también en el retinoblastoma, sí hay algunos factores genéticos que pueden reconocerse en el retinoblastoma. Y la neurofibromatosis, que siempre nos va a dar lesiones múltiples. Esta es una imagen interesante de esclerosis tuberosa, también donde se ven los
ependinomas, ¿no? Los tumores subependimarios que son frecuentes en estos pacientes. El linfoma primario resulta que ha ido incrementándose con el VIH, ¿no? Y ahora dentro de las neoplasias del sistema nervioso en estos pacientes, pues el linfoma quizás sea el más frecuente, ¿no? La historia de irradiación previa también es importante a tomar en cuenta en la etiología, dependiendo de la cercanía hacia estructuras cerebrales. El hecho de haber sido irradiado por algún otro cáncer también incrementa el riesgo de cáncer en el sistema nervioso. En algunos lugares donde ha habido radiación, por ejemplo, en la época que hubo el desastre de Chernóbil, o también en el Japón, el incremento de neoplasias del sistema nervioso también se incrementó, se disparó debido a esta exposición, ¿no? Y bueno, en el caso de las metástasis, al parecer nuestra fuente más importante de metástasis al sistema nervioso es el acceso hematógeno, por vía hematógena, ¿no? Y aquí el cáncer pulmonar, el cáncer de mama es que suelen acceder y dan lesiones múltiples, ¿no? Intracerebrales. Algunos otros factores de riesgo importantes: la exposición a cloruro de vinil, la infección por el virus del Epstein-Barr, se relaciona mucho con el linfoma, en pacientes con trasplantes y en pacientes con VIH también se ha visto un incremento de la sensibilidad a hacer, o del riesgo de hacer neoplasias, ¿no? En cuanto a los síndromes tumorales, que como decía son de baja frecuencia, las neurofibromatosis 1-2, von Hippel-Lindau, la esclerosis tuberosa, que son ya bastante raras, ¿no? ¿Qué ha pasado con las estadísticas de los tumores del sistema nervioso, ¿no? Resulta que tenemos lamentablemente todavía tasas de mortalidad bastante altas que no han cambiado a pesar de la introducción de nuevas formas de terapia, quimioterapia, radioterapia, ¿no? Todavía sigue siendo un gran problema de salud con índices muy altos, ¿no? O sea, el hecho de ser diagnosticado de un tumor en el sistema nervioso primario y más aún si es metastásico, pues el riesgo de mortalidad sigue siendo bastante alto, ¿no? Tenemos una epidemiología que nos dice que más o menos los primarios al año son de 7 a 19.1 casos por 100.000, ¿no? Y los metastásicos, bueno, mucho mayor. Dentro de los tumores del sistema nervioso, los adenomas pituitarios al parecer son los más frecuentes, pero este es un tumor benigno en todo caso. Incluso se ha reportado el diagnóstico de este adenoma en personas post-mortem y son asintomáticos. También en las tomografías, resonancias, es muy frecuente que encontremos estos tumores en forma incidental. ¿Ya? Las autopsias en cáncer sistémico que dan metástasis cerebral, miren, más o menos 18 a 24%. Entonces, 1 de cada 4 pacientes que fallece con una neoplasia extracerebral, pues va a tener el compromiso del sistema nervioso. Se encuentra muy frecuentemente. Lamentablemente la circulación, pues es la complicación o el modo de acceso que van a tener estas células cancerígenas. También un dato interesante en relación a la influencia hormonal que existe en estos dos tumores, los meningiomas y los adenomas pituitarios. Son ligeramente más frecuentes en el sexo femenino. El uso de anticoncepción y el uso de hormonas, de terapia de reemplazo hormonal, ha hecho que en el tiempo incremente también la prevalencia de estos tumores y el tamaño, ¿no? En forma general, cogiendo el grupo general de pacientes con tumores en el sistema nervioso, los varones tienen ligeramente mayor frecuencia que las mujeres, ¿no? 1.5 a 1. En los niños,
Los tumores más prevalentes son los tumores sólidos, como el que estamos viendo acá, ¿no? Es un ependiloma. Son tumores sólidos. Y dentro de los cánceres, de las neoplasias en niños, resulta que los tumores del sistema nervioso ocupan el segundo lugar después de las leucemias, ¿no? Entonces, cuando vemos un proceso expansivo en niños, ¿no? Tenemos síntomas, sobre todo de fosa posterior, como estamos viendo acá, lo más probable es que se trate de una neoplasia. Si buscamos neoplasias en fosa posterior, también las neoplasias de bajo grado, los gliomas de bajo grado son los más frecuentes. Y los tumores de mayor malignidad, recuerden esto también suele ser pregunta de residentado, ¿no? Los tumores con mayor riesgo, mayor índice de malignidad son estos dos, el astrocitoma anaplásico y el glioblastoma multiforme, ¿no? El GBM, que son más frecuentes justamente entre la cuarta y la quinta década. Cuando encontramos tumores primarios del sistema nervioso en pacientes en estas edades, primero pensamos en eso, lamentablemente con alto riesgo de malignidad. ¿Cómo es la presentación de una neoplasia en el sistema nervioso? Bastante variable los síntomas, obviamente dependiendo de la localización, ¿no? Que vayan a tener, pero algunos síndromes son más frecuentes. Dentro de los síndromes de presentación más importante está la hipertensión endocraniana. Es la presentación sindrómica más frecuente y ocurre tanto por el tamaño de la lesión como en algunos casos por obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, tomar en cuenta que el debut o la presencia de un síndrome de hipertensión endocraniana, tengo que considerar dentro de mis posibilidades diagnósticas siempre un proceso expansivo cerebral, ¿no? Ahora, dependiendo de la localización, puede haber compresión de sustancia blanca, sustancia gris, y vamos a tener los síntomas en relación justamente a la zona donde se esté desarrollando la neoplasia. También es muy frecuente que haya desplazamiento de estructuras, ¿no? Sobre todo desplazamiento de estructuras derecha-izquierda, menos frecuente, pero sí puede ocurrir desplazamiento de estructuras supra a infratentoriales o también infratentoriales en dirección hacia el tronco, ¿no? Otra forma de presentación también de los tumores puede ser isquemia cerebral por compresión de las estructuras vasculares, y no lo he puesto acá, pero también la hemorragia cerebral, ¿no? Los tumores sangran con mucha frecuencia. Diferenciación clínica entre un tumor primario del sistema nervioso y una metástasis es muy difícil. Bueno, considera que obviamente sí, una metástasis en general, cuando es única, quizás sea muy difícil de diferenciar desde el punto de vista clínico o de imagen, pero cuando son múltiples, la sospecha de metástasis es más probable, ¿no? El cuadro generalmente es de inicio insidioso, ¿no? Estamos hablando de síntomas, sobre todo cefalea, hipertensión endocraniana, que evolucionan lentamente, ¿no? Puede haber inicio agudo, sí, cuando hay hemorragia, ¿no? O cuando hay oclusión de los ventrículos. No puede dar un síndrome de hipertensión endocraniana o signos de focalización muy, muy rápido, ¿no? Pero en general la presentación suele ser inespecífica. ¿Hay un síntoma específico de tumor cerebral? Pues no, en realidad los síntomas son bastante variables. Puede o no haber cefalea, que vamos a ver en un ratito, que es el síntoma más frecuente. Trastornos de conciencia de grado variable, ataxia, náuseas, vómitos, debilidad, trastorno de la marcha, en fin, estos signos, síntomas están en relación a la localización de la lesión, al tamaño de la lesión. Crisis epilépticas pueden ocurrir, sobre todo si la masa, el proceso expansivo es cercano a la corteza cerebral, cambios visuales, trastornos de lenguaje, trastornos sensitivos, dependerá de la localización, del tamaño. Y en el transcurso, en la evolución clínica,
dependiendo de la localización, pues estos síntomas pueden presentarse a veces en forma variable, no todos, ¿no? La cefalea nos interesa porque tanto en el personal de salud como en la población en general, siempre la cefalea suele ser o suele sugerir a muchas personas hipertensión endocraniana o suele sugerir tumor cerebral, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta las características de la cefalea en los pacientes con hipertensión endocraniana. En general estamos hablando de una cefalea tardía, ¿no? No es un paciente que inició la cefalea en la infancia o en relación a algún proceso específico emocional que suele ser a veces el disparador de cefaleas tensionales, ¿no? Generalmente la cefalea va a asociarse a otros síntomas, más aún si son de focalización, ¿no? Una vez que los más difíciles de controlar, ¿no? En el paciente con neoplasia en el sistema nervioso o con tumores en el sistema nervioso es importantísimo manejar la cefalea. Las características de la cefalea son inespecíficas, incluso puede simular una cefalea tensional. Y mucho cuidado con esto, ¿no? Porque sí también ocurre, ¿no? En contrario a lo que hemos hablado anteriormente, que el paciente viene, sí, me punza, me oprime, en la parte posterior, me duele todo el día, todos los días, ¿no? Y cuando reniego me duele más. Sí, podría ser la descripción de una cefalea tensional. Pero ojo, hay que tomar en cuenta aquí otros factores. Por eso la historia clínica tiene que ser muy, muy detallada para diferenciar adecuadamente, ¿no? El tiempo de evolución, la duración, la severidad, cómo se ha ido incrementando en el tiempo. También, ojo, en pacientes con cefaleas crónicas, a veces hay un cambio en el patrón, y eso ya lo habíamos conversado antes, ¿no? Un migrañoso que tiene un cambio en su patrón de cefalea, hay que sospechar que puede haber otro tipo de problema, ¿no? Una cefalea nueva, una cefalea en un adulto mayor, más allá de los 50, 60 igualmente. La cefalea localizada, ¿no? Es una cefalea hemicranial, o es frontal, o es occipital, siempre cuando tenemos esa localización, cefalea localizada, entonces hay que pensar en una lesión ocupante de espacio, ¿no? Bueno, las cefaleas también son más frecuentes en los tumores de fosa posterior, y esto en relación a la obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo. También en pacientes pediátricos, ¿no? Los pacientes pediátricos al parecer reportan más cefalea que los adultos. Y las náuseas, los vómitos no necesariamente siempre van a acompañar a la cefalea, ¿no? Como las hipertensiones clásicas son más frecuentes en la mañana, y si le pedimos al paciente que haga una maniobra de Valsalva, suelen exagerarse o incrementarse, ¿no? Pero reitero, no son hallazgos patognomónicos, ¿no? Déficit focales a tener en cuenta: el papiledema, la diplopía, ¿no? Que es parte también de la hipertensión endocraniana. A veces déficit de mirada en supraversión, hemianopsias o déficit de campo visual, anosmia, anosmia, y aquí le añadiríamos trastornos de conducta, sobre todo cuando están en los lóbulos frontales o en la región anterior, ¿no? Después, parálisis de nervios craneales, ataxia, nistagmo, piramidalismo, trastorno sensitivo, dependerá nuevamente de su localización, ¿no? Y para no aburrirnos, a ver, en esta imagen que estamos viendo aquí, Vigil Alexander, ¿estás ahí? No está Vigil. Bueno, Daniela, ¿estás ahí? Sí, estoy, doctora. Daniela, ¿me podrías decir qué crees que tenga este paciente? Mira que hay un proceso expansivo, ¿no? ¿Qué podrá tener? Oh, no está Daniela, ¿no? Bueno, entonces, nuevamente, los síntomas son bastante variados, ¿no? Probablemente este paciente tiene trastorno sensitivo, quizás también motor parcialmente, y están afectados probablemente
sobre todo los miembros inferiores, ¿no? O el miembro inferior. El diagnóstico ante la sospecha, nosotros obviamente basamos principalmente en esta época nuestro diagnóstico en una neuroimagen, ¿no? El laboratorio básicamente es un laboratorio que es genérico para cualquier paciente con signos de hipertensión endocraniana o signos de compromiso focal de cualquier tipo. Las imágenes tienen que indicarse obviamente muy rápido si el paciente tiene un trastorno de conciencia, ¿no? Trastorno agudo de conciencia, sí, crisis epilépticas también, si hay un déficit focal de cualquier tipo, una cefalea que tenga alguna de estas características que hemos mencionado, hipertensión endocraniana, ¿no? Y en emergencia, la imagen de elección no es la resonancia, es la tomografía, ante el debut de estos síntomas, ¿no? ¿Y por qué es la tomografía? Porque generalmente muchos tumores suelen debutar con hemorragia. Y la hemorragia es mucho más fácil de diferenciarla en una tomografía que en una resonancia, ¿no? Entonces tenemos un diagnóstico que nos debe conducir a una lesión o un síndrome que nos indique que haya una lesión ocupante de espacio, ¿no? Signos de focalización o cefalea o hipertensión endocraniana que nos indiquen que hay algo que está cambiando las estructuras intracerebrales, ¿no? Entonces, es importante en este caso, podemos pensar también en abscesos, malformaciones, infartos, hemorragias, ¿no? Hay que diferenciarlo y no hay forma de que clínicamente nosotros podamos diferenciar un tumor de un proceso expansivo intracerebral. Por eso es importantísimo el uso de imágenes. Se pueden usar ambas, tomografía, resonancia y otras más, pero estas dos son las que más nos interesa que ustedes conozcan, tomografía o resonancia, siempre con contraste, ¿no? ¿Cuándo no usaríamos contraste? Quizás cuando hay un sangrado agudo, ¿no? Pero en general, cuando ya estamos pensando en una lesión ocupante de espacio, la imagen contrastada es muy importante. Se pueden utilizar otras imágenes y cuidado con la indicación, doctores, ¿no? El SPECT o el PET se pueden utilizar para diferenciar recurrencia tumoral, para diferenciar si es que hay algún componente también anormal, necrosis, si es que hay hemorragia, si es que hay actividad tumoral después de la radioterapia o la quimioterapia, pues se pueden utilizar algunas otras formas de imagen que nos den información funcional, ¿no? Muy frecuentemente la biopsia obviamente va a ser el estudio de elección, pero aquí quisiera que piensen un ratito. A ver, biopsia cerebral no siempre es posible, ¿no? Se puede indicar cuando el tumor es accesible, cuando la masa es accesible, se puede hacer antes de la cirugía o se hace también lo que se llama la impronta, ¿no? Al inicio de la cirugía se toma una muestrita pequeña y luego se estudia de inmediato, el patólogo tiene que estar presente en la operación y si hay células malignas o signos que rápidamente nos indican malignidad, pues eso va a ayudar también a que la operación programada sea mucho más adecuadamente realizada para sacar lo más posible de la neoplasia, ¿no? Actualmente las biopsias suelen hacerse con tomografía o resonancia que tenga capacidad de localizar adecuadamente la lesión. Eso se llama biopsia estereotáxica y se hace con tomografía y resonancia o resonancia tratando de localizar la lesión, ¿no? Lo más efectivo posible. Bueno, ¿cómo son las imágenes en la tomografía? Las imágenes son captadoras de contraste en la tomografía, ¿no? Y esto, cuidado, porque también estamos hablando aquí de procesos infecciosos, por ejemplo, tuberculoma, un granuloma cisticercósico, también captan contraste, ¿no? Pueden ser de varias formas, hipodensos, negritos, isodensos, igual que el parénquima, o hiperdensos, ¿no?
O también pueden tener densidad mixta, es decir, no es específico. En las metástasis en general, las imágenes, obviamente aquí lo que nos ayuda es que suelen ser múltiples, ¿no? Eso es bastante fácil de diferenciar. ¿Qué pasa cuando son únicas? Allí es distinto, ¿no? Por ejemplo, en el carcinoma renal suelen dar lesiones únicas, ¿no? Y el diagnóstico diferencial con la imagen aquí no va a ser posible, ¿no? Vamos a necesitar siempre la biopsia. Un detalle con la biopsia que les estaba diciendo y no terminé de comentarles hace un rato, ¿no? En el caso de la biopsia, en el caso de la exéresis, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un tumor que está cerca de áreas importantes a veces no es susceptible de resecar, no es susceptible siempre de tomar una biopsia, dependerá de la zona, ¿no? Un tumor, por ejemplo, en puente, en mesencéfalo y más aún en bulbo, ¿no? Son zonas de difícil acceso que pueden comprometer estructuras que mantienen la vida y de aquí que en algunos casos no son resecables, ¿no? En la resonancia es probablemente la técnica diagnóstica más utilizada en general, ¿ya? Lo utilizamos más para lesiones de fosa posterior, lesiones hemorrágicas también, ¿no? Si es que hay falla renal, si es que hay alergia a contrastes yodados que se presenta a veces en pacientes cuando utilizamos la tomografía, pues es mucho mejor la resonancia. Bueno, hay limitaciones que tiene la resonancia. Hay que entender que, por ejemplo, si el paciente utiliza alguna prótesis o tiene alguna otra complicación como hemorragia subaracnoidea, podría disminuir su utilidad en estos pacientes. Para las características de la imagen en la resonancia, con el tiempo están mejorando mucho más y podemos definir bastante bien en la resonancia la zona de lesión, la zona de infiltración, ¿no? Tumoral, puede localizar mucho mejor los bordes de la lesión y las complicaciones que tengan los procesos espásicos. Cuando tenemos un paciente con un diagnóstico probable o ya establecido de una neoplasia en el sistema nervioso, especialmente cerebro, ¿no? O intracerebral, sí es frecuente que estos pacientes vengan a la emergencia. El manejo médico en la emergencia, el manejo agudo mientras se espera el tratamiento definitivo, básicamente sigue siendo el mismo a través de los años. Y hablamos especialmente del uso de corticoides por su capacidad de ingresar, ya que la barrera hematoencefálica suele estar afectada y puede ayudar muy rápidamente a disminuir los síntomas, sobre todo cuando la presentación se debe más al edema vasogénico que suele existir en estos pacientes. La dexametasona sigue siendo la droga de elección, la utilizamos en la emergencia. Si es que hay hipertensión endocraniana, de lo que ya nos ha hablado anteriormente en las dos clases pasadas, pues manejar la hipertensión endocraniana quizás sea lo más importante. El tratamiento definitivo de las neoplasias del sistema nervioso es eminentemente multidisciplinario, ¿no? Idealmente el neurocirujano, ahora hay neurocirugía oncológica, eso significa que es un médico, debería ser un médico con entrenamiento en neoplasias del sistema nervioso, ¿no? Necesitamos siempre la ayuda del oncólogo también, del radiólogo, del radioterapista, ¿no? Dentro de la terapia quirúrgica, del manejo quirúrgico, básicamente hay estas tres modalidades, ¿no? La biopsia, en algunos casos, por ejemplo, en glioblastomas, muchas veces solo nos quedamos con biopsia. La resección, en el caso de que el tumor sea accesible, de que pueda eliminarse la mayor cantidad o incluso algunas veces retirar por completo el tumor, ¿no? La colocación de algunos aparatos como la derivación ventrículo-peritoneal y también de algunos wafers que se colocan para que pueda disminuir el tamaño del tumor y
luego darse la terapia respectiva, ¿no? El pronóstico en los tumores del sistema nervioso central hay que tener en cuenta que no es bueno. Tenemos alta mortalidad, como ustedes están viendo, 30, 40%. No tenemos estadísticas al respecto en nuestro medio. Sería interesante si ustedes se animan, ¿no? No hay estadísticas, al menos en la facultad o en Cusco, sobre la sobrevida de los pacientes con neoplasias del sistema nervioso. Ya, tener en cuenta que cuando hablamos de estos tumores, hay que tener en cuenta si son o no accesibles, ¿no? Hay tumores que pueden ser benignos, pero no son resecables. Un tumor en fosa posterior, un tumor en el cuarto ventrículo, en los ventrículos en general, no tienen mucho acceso para ser resecables, ¿no? Entonces dependen de su localización, depende de la edad también, y la histología, ¿no? Hay cosas bastante interesantes descritas. Por ejemplo, hay neoplasias malignas en pacientes adultos mayores extremos, ¿no? 70, 80, 90, que tienen un crecimiento muy bajo, también eso, ¿no? O en niñitos, ¿no? En niños pequeñitos, el acceso a fosa posterior y la infiltración hacia las estructuras de fosa posterior a veces hace muy difícil que puedan que puedan ser resecados, ¿no? La histología también, ¿no? Si tenemos chance de la biopsia, algunos tumores con alto índice de mitosis, alta índice de hemorragia, de necrosis, a veces no van a ser accesibles al tratamiento quirúrgico. La radioterapia y la quimioterapia extiende un poco la sobrevida de estos pacientes, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? En el caso de las metástasis, miren, el incremento de sobrevida no es mucho tiempo. Con radioterapia se extiende un poquito más, pero estamos hablando obviamente aquí de pronósticos a corto plazo, miren, muy malos, ¿no? La sobrevida es más unos meses nada más. La presencia de crisis epilépticas también es un signo de mal pronóstico, ¿no? Suelen asociarse a deterioro en los siguientes meses, ¿no? Y en el caso de las metástasis, el tumor primario suele ser el determinante más importante. Por ejemplo, en tumores tiroideos con metástasis cerebrales, a veces se ve muy buena respuesta y una sobrevida mucho mayor a lo esperado, a pesar de ser tumores múltiples, ¿no? A veces son tumores primarios pulmonares muy agresivos y pues en realidad el compromiso del sistema nervioso es fulminante muchas veces. Pues depende del tumor primario, ¿no? Hay sobrevida en tumores pediátricos bastante importante, y hay algunas series, ¿no?, que muestran cómo es la evolución de estos pacientes. Bueno, se ha visto que la radioterapia y también la quimioterapia, que no es muy importante, pues sí a largo plazo producen también déficits de memoria, déficits cognitivos, ¿no?, dependiendo de la edad, ¿no? Recuerden, estos niños van a tener generalmente tumores de fosa posterior. Estamos hablando de la primera infancia, entre los 5 y los 7 años, ¿no?, y son afectados más el sexo masculino. En los adultos, los trastornos emocionales, incluso esquizofrenia, psicosis, también se han reportado secundarios al manejo de quimio, de radioterapia, ¿no? Solo algunas notas más sobre las metástasis cerebrales. Estas son los tumores más frecuentes del sistema nervioso central, ¿no? Van a estar presentes en el 8 a 10% de todos los pacientes con cáncer, con alta prevalencia. Esta es pregunta de residentado también, ¿no? La primera causa de tumor metastásico cerebral son los pulmones, ¿no? Los cáncer de pulmón, luego mama y también el melanoma. Sin embargo, en realidad cualquier neoplasia puede tener acceso hacia el sistema nervioso, principalmente por vía hematógena. Por contigüidad también ocurre en
tumores de la cavidad oral o del oído en algunos casos, ¿no? La frecuencia de presentación suelen ser justamente en la unión córtico-subcortical, ¿no? Y de aquí que algunos de estos pacientes con metástasis, su presentación clínica suele ser a veces con crisis epilépticas. Hasta aquí alguna pregunta, nos falta un poquito nada más, tengan un poquito de paciencia. Julissa. Doctora, tenía una duda. ¿El glioblastoma es un tumor que se puede resecar o, bueno, se puede reseccionar fácilmente o tiende a ubicarse en lugares donde no hay fácil acceso? Ok, bueno, esa tu pregunta me da pie a continuar la clase, ¿no? Vamos a hablar de los glioblastomas, son los tumores más de malignidad histológica mayor, ¿no? En el sistema nervioso, son tumores bastante agresivos y su tratamiento quirúrgico es bastante variable. Vamos a ver, eso depende de si es accesible, de su localización, ¿no? El pronóstico suele ser bastante delicado. Bueno, hablando de tumores primarios del sistema nervioso, miren este dato estadístico. Es la primera causa de muerte por cáncer en niños. Y en adultos también significa un porcentaje muy importante. ¿Debido a qué? A que son tumores muy agresivos. El tratamiento médico, radioterapia, quimioterapia y el tratamiento quirúrgico son bastante limitantes, ¿ya? Para tumores primarios del sistema nervioso. La cuarta causa, miren, de muerte en menores de 54 años y a partir de los 60 también incrementa la incidencia de tumores primarios. Más o menos 2 a 9 por 100.000 de los tumores primarios del sistema nervioso, primarios, o sea, que se originan en neuronas, que se originan en la glía o en las estructuras de soporte en general, pues más o menos el 50% son gliomatosos, ¿ya? Gliomatosos. Estamos hablando de astrocitoma, estamos hablando del oligodendroglioma, etc. ¿Ya? Entonces, la mayor parte de tumores primarios del sistema nervioso son gliomatosos, ¿ya? En la infancia, les decía, luego de las leucemias, son los cánceres más frecuentes, ¿no? 20% de todos los cánceres en la infancia, ligeramente más frecuentes en el sexo masculino, ¿no? Y tenemos 3 picos de presentación. Uno, el primer pico de presentación del tumor primario del sistema nervioso está entre los 5 y los 7 años. ¿Quiénes están ahí? Sobre todo niñitos varones pequeños, la edad de presentación, más o menos los 5 años, empiezan a tener trastornos de la marcha, de coordinación, la ataxia y luego la hipertensión endocraniana que evoluciona muy, muy rápido. ¿Cuáles son los 2 tumores más frecuentes aquí? El ependimoma y el meduloblastoma. Anoten eso. Ependimoma y meduloblastoma. Hay un segundo pico que aparece entre los 20 y 25 años y aquí la presentación suelen ser astrocitomas de bajo grado. Astrocitomas de bajo grado, ¿no? Más allá de los 60, en este grupo es mucho más prevalente el glioblastoma multiforme, los astrocitomas anaplásicos, o sea, los tumores de mayor malignidad, ¿no? En orden de frecuencia, miren esta estadística, los astrocitomas anaplásicos y glioblastomas más o menos son el 38% de todos los tumores. En segundo lugar están tumores que son por excelencia benignos, ¿no? Meningiomas y tumores mesenquimales, ¿ya? Luego los tumores pituitarios, schwannomas. Ahora la prevalencia de linfomas también, mucho más frecuente, oligodendrogliomas, ependimomas, también escrito, astrocitomas de bajo grado, meduloblastomas. En médula también es sistema nervioso central, los schwannomas
los meningiomas y los ependimomas son los más frecuentes. ¿Ya? Después pueden haber igualmente sarcomas, astrocitomas, algunos tumores vasculares, también cordomas. La malignidad en el sistema nervioso central se define muchas veces, claro, lo ideal es hacer una definición anatomopatológica, ¿no? Tenemos la biopsia y podemos definir mucho mejor las características del tumor, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces los tumores ya no son accesibles y hacer una anatomía patológica de un tejido cerebral significa riesgos por sí solo y también significa riesgos para el paciente, ¿no? Imagínense que sea un tumor que esté en el área de Broca o un tumor que esté en bulbo, significa riesgo de vida. O sea, a veces no es factible determinar la histología, pero ¿qué tenemos? Tenemos siempre que buscar atipia celular. Cuanto más atipia, más malignidad. Índice de mitosis, ¿no? A diferencia de otros tejidos, en el sistema nervioso a veces se dan mutaciones tan serias que tenemos mitosis exagerada que termina provocando células incluso monstruosas con más de un núcleo y con mitosis elevadísimas. Esta misma mitosis hace que la demanda metabólica de ese tejido que se está reproduciendo sea mayor, ¿no? Y eso puede provocar pues la necrosis, puede provocar neovascularización, sangrado, ¿no? Finalmente la infiltración. ¿Cómo se produce la infiltración? A diferencia de los tumores de otros tejidos, la posibilidad de metástasis de un tumor primario, ojo con esto, metástasis de un tumor primario del sistema nervioso es poco probable, ¿no? Se ha reportado algunos casos en el meduloblastoma, ¿no? Tumores de médula que sí luego invaden o al parecer acceden hacia estructuras supratentoriales por vía hematógena, ¿no? Pero eso es rarísimo. Por ahí un reporte bastante dudoso. En general lo que nosotros tenemos es infiltración, ¿no? Y es que estas células cancerígenas van a ir invadiendo el tejido contiguo. La clasificación de los tumores del sistema nervioso, tumores primarios, está hecha por la OMS, es la clasificación más utilizada. La verdad es que es una lista bastante amplia que no les voy a saturar con esto, pero sí tenemos que conocer que en esta clasificación nosotros vamos a buscar tumores primarios glióticos, ¿no? Son los más frecuentes de lejos, y dentro de este grupo de los gliomas, los astrocitomas, el glioblastoma en realidad es un astrocitoma, ¿no? Tumores embrionarios, meduloblastoma es el ejemplo más frecuente, y otros tumores dentro de los primarios, ¿no? Tumores de las cubiertas, aquí está el tumor benigno más frecuente del sistema nervioso, que es el meningioma, ¿no? Tumores de nervios periféricos, dentro de los que destacan el schwannoma, ¿no? Schwannoma, que en realidad tiene altísima asociación con la neurofibromatosis, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Y bueno, finalmente las metástasis. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando yo observo una neoplasia, tengo que mínimamente determinar, ¿es un tumor cerebral primario, se está originando en el parénquima, ¿no? O está localizado en el parénquima, es un tumor de las cubiertas, meningioma, o es un tumor de los nervios craneales, ¿no? Y probablemente ahí sea un schwannoma. La malignidad biológica, que significa crecimiento rápido, hemorragia, necrosis, extensión local y diseminación hematógena, son características que nosotros generalmente nos preguntamos cuando tenemos la imagen cerebral.
Y ustedes van a ver, no sé, me parecía que lo había puesto, pero creo que no está, van a ver imágenes de tumores que demuestran muy rápidamente, solo por imagen, solo por la tomografía o la resonancia, estas características, ¿no? Crecimiento rápido, está creciendo, ¿no? El tumor el mes pasado medía 2 centímetros, este mes mide 4. Hay hemorragia. Hemorragia es por la ruptura de los vasos dentro de la masa tumoral, ¿no? Que también conduce a necrosis a la vez, ¿no? Y la extensión, la invasión hacia estructuras, ¿no? El edema vasogénico, el edema que va atravesando, y esto de la extensión es importante, ver por dónde se está extendiendo. Generalmente ahí, ¿en qué vamos a pensar? En la extensión a través de las vías de asociación corta, las vías de asociación larga que pueden dar la infiltración, ¿no? Y bueno, la diseminación. Diferencias importantes con los tumores sistémicos. Miren, nos enfrentamos a un microambiente diferente. ¿Por qué? Porque es un tejido muy sensible. Ya habíamos hablado en las clases anteriores, no hay posibilidades para expansión, ¿no? No sucede como en algunos tumores, por ejemplo, de tronco, de otros tejidos que tienen chance de expandirse varios centímetros, ¿no? Hay tumores, por ejemplo, de hígado que a veces sacan, ¿no? 2 kilos, 3 kilos de tumor, pero no tenemos. Una fisiología diferente también, el pH, los componentes celulares, ¿no? Son distintos. Si ustedes recuerdan, las neuronas teóricamente tienen muy poca capacidad de división celular a diferencia de las células de soporte, las células gliales, ¿no? La biología endotelial que se presenta es bastante distinta a otros tejidos, ¿no? En general no son, aquí está mal escrito esto, es antiangiogénesis, ¿no? No son tejidos que tengan capacidad de crecimiento o reproducción como en otros tejidos. Los vasos, en general, los vasos cerebrales no suelen extenderse, no suelen crecer. No tenemos un sistema linfático, ¿no? Y teóricamente se trata de un santuario inmunológico. En cuanto a la biología, pues lamentablemente hay mucha resistencia a los tratamientos. La quimioterapia tiene altísimos índices de poca respuesta o una ausencia de respuesta, ¿no? Hay justamente vías de señalización diferentes cuando los tumores son de derivación del ectodermo, ¿no? Y la característica principal es que por excelencia no dan metástasis, ¿no? Su crecimiento es básicamente infiltración, ¿no? Vamos a ver el tratamiento. En el caso de que la malignidad histológica sea de bajo grado, gliomas de bajo grado, generalmente estos tienen mejor pronóstico, suelen tener una resección quirúrgica completa con bordes limpios. La radioterapia suele disminuir de tamaño, incluso la radioterapia puede hacer que algunos tumores que no eran accesibles pueden volverse resecables, ¿no? Después de la radioterapia, y esto mejora su pronóstico a largo plazo. Lamentablemente estudios respecto al tiempo, la dosis, la cantidad de radioterapia no hay consenso al respecto. Básicamente es la observación clínica e imagenológica la que nos permite medir la respuesta a la radioterapia, ¿no? Y el déficit cognitivo suele ser bastante importante en este grupo de pacientes. La quimioterapia es muy reducida, no existe la cantidad de drogas, por ejemplo, que encontramos para neoplasias de pulmón, de hígado, de otros tejidos, ¿no? Entonces, uno de las pocas respuestas, el temozolomide, ¿no? Se ha visto en oligodendrogliomas, podría tener alguna respuesta importante y retardar el uso de la radioterapia, ¿no? ¿Y qué pasa si nos vamos al otro extremo, ¿no? Los gliomas de alto grado, la pregunta que nos hacía hace un momento su compañera, ¿no?
¿Se operan o no se operan, no? Dependiendo del acceso, puede ser una resección quirúrgica. Idealmente debería ser programada una resección quirúrgica completa, pero no sé si tengo alguna imagen por acá. Bueno, no sé, está expuesto. Va a depender esta resección de la localización, ¿no? A ver, un glioma frontal, ¿no? Glioblastoma frontal, pues quizás sea accesible, pero ¿qué le vamos a dejar al paciente? Pues hemipléjico, afásico, ¿no? Entonces depende mucho de la localización, depende también de la infiltración, pero lo ideal es planear la resección lo más que se pueda, ¿no? Completa. Radioterapia sí, siempre, ¿no? Aquí sí, el objetivo de la quimio, de la radioterapia, son bastante más agresivos, es un tanto prolongar la vida y disminuir la quimioterapia. Se utiliza con mucha frecuencia, incluso se utilizan los famosos wafers que se colocan dentro de la misma masa para reducirla, pero la verdad es que el temozolomide incrementaría discretamente la sobrevivencia. Va a depender obviamente del tamaño del tumor. La cirugía, síntesis o realizar procedimientos tiene que ser planeada adecuadamente. Normalmente en un medio en el que exista posibilidad de un análisis adecuado de la estirpe celular, ¿no? Tomar una muestra, una impronta y definir si hay malignidad o no para proceder con la resección lo más que se pueda, ¿no? Entonces, la biopsia, la histología es muy importante para el pronóstico. Les cuento, ¿no? Un porcentaje importante de pacientes que nosotros tenemos, por las características de nuestro medio, pues tienen imágenes que son muy parecidas y a veces resultan ser tuberculomas, ¿no? Entonces, de aquí que la biopsia es importante para nosotros. Cuando tenemos un proceso expansivo, obviamente único, ¿no? Accesible, hay que tratar de pensar en esta posibilidad, ¿no? En algunos casos, la cirugía puede ser únicamente paliativa, por ejemplo, el manejo de la hipertensión endocraniana, entonces, solamente reducir la presión intracerebral. Y si es posible, bueno, sacar el tejido tumoral, pero miren esto, siempre preservando la función neurológica. ¿No? Es un tumor se opera, sí, pero ¿qué pasa si ese tumor está en el área de Broca? ¿Qué pasa si ese tumor está en este sitio? Entonces, tiene que tomar terapia, ¿no? Mejora el pronóstico, mejora la curación, y el seguimiento de estos pacientes debe ser bastante estricto, ¿no? Otras drogas que se utilizan en la quimioterapia, carnostina, nitrosuria, generalmente también en asociación, y el temozolomide, ¿no? Temozolomide que quizás sea una de las drogas más útiles en general. Otros agentes citotóxicos, procarbazina, lamustina, vincristina, y los wafers, ¿no? Que son la implantación en la masa tumoral, o en algunos casos la colocación, dependiendo de la localización del tumor, ¿no? En los espacios ventriculares, o el acceso por punción lumbar para colocar estos agentes antineoplásicos, ¿no? No sé dónde se fueron, creo que borré mis imágenes. Sí, parece que las he sacado sin querer. Bueno, la imagen en neoplasias, miren ustedes, por ejemplo, aquí es una lesión, como ustedes están viendo, no es de bordes netos, tiene un centro con necrosis, captación de contraste periférica,
y edema vasogénico, esto que estamos viendo negrito, ¿no? Edema vasogénico. Entonces, esas características se pueden definir con la resonancia, se pueden definir muchas veces al punto que muchos neurocirujanos, cuando ya han definido malignidad, infiltración a través del tejido, qué sé yo, se van a través del cuerpo calloso, de la comisura blanca anterior, etcétera, invaden o infiltran estructuras contiguas, pues a veces los neurocirujanos deciden ya no operar, ¿no? Ya no operar porque las características de malignidad y agresividad son muy altas, ¿no? Y esto sí se han hecho algunos estudios que comparan justamente la anatomía patológica con la descripción imagenológica, ¿no? Radiológica. Entonces, el neuroradiólogo tiene que ser una persona que tenga experiencia justamente en esto. Les reitero, nuestro problema es que sí, un porcentaje importante de nuestros pacientes a veces terminan siendo abscesos, tuberculomas, cisticercosis que forma granulomas, ¿no? Granulomas cisticercósicos que pueden tener también la misma presentación y que en muchos casos sí necesitamos la biopsia. Yulisa, ¿qué me preguntaste? No sé si eso responde lo que querías preguntar, tu duda. Sí, doctora, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Listo? Parece que no hay. Okidoki, estudien mucho, mucha suerte en su examen. Nos vemos mañana a las 11. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, chao, chao.